Vamos a seguir hablando de la destitución del ministro del Interior, Mariano González, con el ex congresista Richard Arce. Muy buenas tardes. Hay un terremoto político que, como bien decía mi compañera Pamela, se prevén dos escenarios, ¿no? Esta eventual vacancia presidencial o incluso el otro escenario, Pamela, que tú también decías, de la suspensión, ¿no? ¿Qué análisis tiene usted al respecto? ¿Podrían darse esas figuras? Cieli, Pamela, muy buenas tardes. Muchas gracias por la deferencia. Evidentemente estamos viendo la consecuencia de la irresponsabilidad de un gobierno que nos ha llevado a esta situación, fruto de las acciones de corrupción del entorno del propio presidente, y según la Fiscalía sería inclusive el presidente el presunto líder de una organización criminal. Lo que ayer ha manifestado el ministro González realmente es un agravante en esta investigación, está haciendo obstrucción a la justicia, y yo quisiera delinear la responsabilidad política versus a la investigación judicial fiscal, que muy bien lo hace el abogado Benji Espinosa, argumentando que hay que demostrarle los delitos al presidente. Eso se verá en el campo judicial, y eso se hará una vez que termine su función. Nosotros políticamente, y acá es el rol del Congreso, tiene que accionar inmediatamente, porque por mucho menos, Pamela, Eli se ha defenestrado a dos presidentes. Lo que ha denunciado el día de ayer con el nombramiento de personal técnico altamente calificado en la policía para poder capturar a estos delincuentes de Bruno Pacheco, de Silva, inclusive los sobrinos del presidente, evidentemente le ha causado molestia, y es más que evidente que por eso lo han removido. Ahora, hay dos mecanismos constitucionales. Esto claramente, esto es incapacidad moral permanente, configura y cae en... Yo sé que es una caja desastre, que se ha utilizado muchas veces políticamente, pero ahora hay suficiente argumentación para poder arribar a este tipo de acusación, pero el problema son los votos. 87 votos no se tienen en el Congreso, porque recuerda, tenemos a los niños, tenemos a los congresistas topos y a los de la bancada que van a apoyar, aunque sea las irracionalidades que se vienen cometiendo desde el Ejecutivo. Ahora, el otro camino pasa por una acusación constitucional para una destitución. Para ello sí se requiere 65 votos, pero hay un procedimiento. Tendría que inmediatamente, en este momento, un congresista presentar la acusación constitucional para que vaya a la subcomisión de acusaciones constitucionales, ahí se apruebe y después pase a la comisión permanente, y finalmente en el pleno, con 65 votos se pueda suspender. Lo han hecho ya en el pasado con congresistas. Recuerda bien cuando el fujimorismo quiso vengarse de Kenji Fujimori, los han suspendido en sus funciones para que pueda continuar la investigación fiscal. Yo creo que ese es un camino mucho más objetivo, ¿no? Porque al final el Congreso no funciona en temas de la razón, ahí se imponen los votos. Y señor Arce, ¿esto se puede hacer en este momento, aunque no tengamos mesa directiva, aunque todavía esté en proceso de reconfigurarse las diferentes comisiones? Mira, en este momento la que ha tomado la responsabilidad es la comisión permanente, y tiene la responsabilidad, puede encaminar con la acusación constitucional. Es inmediato que se puede presentar, y ahora viene la responsabilidad política. El Congreso lo puede todo. Si bien es cierto, estamos entrando en una especie de receso parlamentario por fiestas patrias, pero la circunstancia, las serias denuncias que involucran al propio presidente, debería activarlos. En este momento el propio Congreso ya debió haberse autoconvocado. Pero ahí también vamos a ser claros, Pamela y Eli, no vamos a generar mucha expectativa. Este Congreso es cómplice. Y lo que vamos a ver en esta semana va a ser una pugna, una lucha fratricida, no por lograr la presidencia del Congreso, sino que saben muy bien que en este proceso de transición de poder, el presidente o la presidenta del Congreso va a asumir la presidencia. Entonces entra a tallar ya la codicia. Estamos viendo lo que ha pasado en APP, estamos viendo lo que pasa en Acción Popular y en el serronismo, que es capaz de aliarse con el fujimorismo para poder tentar tener un espacio en la mesa directiva, con el objetivo no del Congreso, el objetivo es tomar el poder, ¿no? Eso es lo lamentable, y por eso nosotros como ciudadanos tenemos que estar vigilantes. En su percepción, ¿existe la posibilidad de un eventual cierre del Congreso por parte del Ejecutivo? El exabrupto que ha hecho el ministro Chero, el ministro de Justicia, realmente es inconcebible, porque hay un procedimiento. Si quieres disolver el Congreso, hay un procedimiento constitucional, y eso pasa por plantear una cuestión de confianza. Hasta el momento no ha habido ningún planteamiento de cuestión de confianza sobre políticas públicas, sobre una ley o lo que corresponda, que está en su prerrogativa el presidente Castillo. Entonces, tendría que haber una negativa de una cuestión de confianza en una vez y en una segunda oportunidad.
para que recién se pueda aplicar la disolución del Congreso. No lo va a hacer Pedro Castillo porque, uno, no tiene los argumentos, y dos, lo otro, son cómplices. Hay una caricatura el día de hoy que nos muestra que es como la gallina de los huevos de oro para el Congreso, el caso de Pedro Castillo, porque el día que el Congreso destituya al presidente Castillo, el pueblo lo que va a pedir es que se vaya el Congreso de la República, y eso no quieren en el Parlamento, ¿no? Y evidentemente eso obstaculiza cualquier mecanismo constitucional de control político, fiscalización. Señor Arce, yo quería regresar a esto que usted nos estaba planteando, que efectivamente en este momento cualquier congresista que podría ser uno de los que se están llenando la boca diciendo que vamos a presentar mociones de vacancia, podrían presentar en vez de eso una denuncia constitucional ante la Comisión Permanente. ¿Qué trámite seguiría y cuánto tiempo tardaría? Porque el 28 de julio está a la vuelta de la esquina y la verdad que sería muy vergonzoso. Y de verdad que una cachetada a todos los peruanos es que el presidente se para en un mensaje a la nación a hablar sobre lucha contra la corrupción, por ejemplo. Pero Pamela ya lo ha hecho y lo va a seguir haciendo, inclusive con la falacia del Vox Populum, ¿no? De utilizar al pueblo como pretexto ahora para argumentar cada una de las tropelías que comete en el gobierno. Objetivamente, un proceso de acusación constitucional, en el mejor de los casos, va a durar 30 días, porque tenemos que seguir los plazos y el debido proceso. Porque caso contrario, el presidente con todo derecho puede inclusive recurrir en este caso al Tribunal Constitucional o hasta instancias internacionales por vulneración de su derecho. Es el presidente de la República, tiene la inmunidad, pero eso no lo hace impune frente a los delitos que se está cometiendo. Y el día de ayer hemos sido testigos evidentemente de la obstrucción a la justicia. Ahora, no solamente es el Congreso, es también la Fiscalía que podría actuar. Recuerda bien que la Fiscalía ya inició a través de la Fiscal de la Nación una investigación preliminar, y en ese procedimiento de investigación preliminar tiene algunas prerrogativas para poder garantizar esa investigación, como pedir el impedimento de salida del país, que podría ser un mensaje contundente para decir que el propio sistema de justicia está exigiendo al presidente que no se fugue, porque ya hemos tenido el antecedente. Alberto Fujimori, aprovechando un coloquio, un evento internacional, se fugó del país para renunciar por fax. Ahora renuncian por correo electrónico, hemos visto esta semana. Entonces tengamos mucho cuidado, o por tweet, como el caso de la renuncia del ministro González, pero objetivamente acá podría accionar la Fiscalía, inclusive ir más allá en la investigación, porque tiene todas las prerrogativas. Ojo, recordemos bien que el artículo 46 de la Constitución habla bien claro del derecho a la insurgencia cuando hay un gobierno que está cometiendo una infracción a la Constitución, que está cometiendo una infracción a las leyes, y el tratar de blindar a sus compinches, con los que han estado haciendo actos de corrupción, definitivamente es un tema que lo involucra y tiene la condena de toda la sociedad, porque esto no puede pasar por agua tibia. No es que significa que mañana sale otro escándalo y ya nos hemos olvidado. No podemos quedarnos en esa pasividad. Es el país, y acá no vienen temas ni de derechas ni de izquierdas. Esto es dignidad de la patria. Una autoridad no puede estar sindicado por tan serios actos de corrupción como viene investigando la Fiscalía de la Nación. Exactamente. Ayer el ministro del Interior, el señor González, dijo que el Congreso tiene sí o sí que tomar acción tras estas graves denuncias. Si el Congreso no lo hace, incluso hizo un llamado a la ciudadanía. ¿Cuál es su percepción al respecto? Eli, en realidad es la esperanza que tenemos como ciudadanos, porque fíjate, ya te he descrito que este Congreso cómplice en realidad, en vez de ser el espacio de contrapeso político frente a las ignominias que comete el Ejecutivo, cuando nombraba impresentables como ministros o cuando tomaba acciones vedadas inclusive contra la ley, el Congreso no hizo nada. El Congreso ha estado más bien apoyándolo. Claro, después descubrimos que les favorecían con nombramientos de sus allegados, en el caso de los niños les canalizaban obras. Ahí entendemos cuál es el manejo político que se está dándose, que está degradando las instituciones y destruyendo la institucionalidad del país. Entonces, este Congreso en realidad está descalificado. Soy consciente de eso, porque la pregunta del ciudadano de a pie es, ya muy bien, se va Castillo, se va el Congreso, ¿y qué? Vamos a volver a lo mismo y probablemente nos demos nuevamente con el mismo contrasuelazo, porque la reforma política era determinante para garantizar una verdadera representación de la población, de los votos, porque al final te has dado cuenta, hemos llegado a una segunda vuelta donde teníamos dos alternativas, Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Desde mi opinión, por ejemplo, Keiko Fujimori tenía todas las
todas las condiciones para decir que no, por todos los antecedentes. Entonces se generó una esperanza con Pedro Castillo. Pero mira, hemos ido de Guatemala a Guatepeor, disculpando el término, ¿no? Señor Arce, justamente, si nos permite, tenemos este byte del señor Mariano González que señaló hace unos instantes, ¿no? Él dijo que estamos siendo testigos justamente de la etapa final del gobierno de Pedro Castillo, pero habló del Congreso también, exactamente, ¿no? La pregunta que le hacíamos a usted, señor Arce, que si el Congreso no tiene la oportunidad de acabar con esta crisis política que atraviesa el país, que lo haga la ciudadanía. Vamos a escucharlo y lo comentamos. Ajá. Ya no tengo ninguna esperanza y yo creo que esto es el principio del fin del gobierno de Castillo. El Congreso tiene una gran oportunidad hoy de terminar, digamos, con esto. Y si no lo hace, lamentablemente, caerá también en una especie de complicidad, ¿no? O sea, si ya es evidente la actitud que tiene el señor Castillo, creo que no merece estar un día más en el gobierno, y lo que tendría que hacer el Congreso, es hacer cesar a este señor. Si no lo hace, lamentablemente, pues, nos va a tener que obligar a todos los ciudadanos y ciudadanas demócratas a salir a las calles y sacarlo como debe ser. Es que él dirige el gobierno, pero no toma decisiones, ¿no? Creo que se esconde tras la figura presidencial, tras el, no sé, la residencia, y no está tomando decisiones. Bueno, el señor Torres, la verdad, no sé, discúlpeme la expresión, no sé qué diablos hace ahí, ¿no? O sea, el señor Torres no tiene absolutamente ninguna capacidad, no dirige nada, critica a las Fuerzas Armadas, a la policía, critica todo. O sea, de verdad, es un pobre diablo. No puedo, de verdad que estoy tratando de ser coherente, pero lo digo con todas sus letras, es un pobre diablo. Ahora, lo cierto es que usó para muchos un insulto para referirse al Premier. ¿Son las formas correctas para referirse al titular de la PCM? ¿Indicarlo como un pobre diablo independiente a la gestión que ha tenido? ¿Han sido las formas idóneas de expresarse sobre un gabinete donde él trabajó? No podemos perder la cordura, ¿no? Es muy importante, y siempre el respeto tiene que primar. Podemos estar en las antípodas de las posiciones, pero no podemos perder la ecuanimidad. Pero es más que evidente la indignación. Podemos ser firmes, lo bueno es que el idioma te permite inclusive expresarte con crudeza, pero sin faltar el respeto, ¿no? Pero acá hay cuestiones evidentes, Eli, y en eso quiero compartir el sentimiento de la población. En este momento la gente tiene serios problemas para adquirir productos de pan llevar. Se nos viene una crisis con los combustibles. El día de hoy no hay GLP para que pueda transportarse. Han promovido tanto el uso del gas y no hay GLP. ¿Qué se viene para mañana? La crisis alimentaria. Vamos a esperar que se siga degradando, se siga destruyendo la institucionalidad del país, o tenemos que salir firmes y con una posición contundente. Yo sí saludo esa posición del ministro González de haber sido confrontacional y de decir la verdad, porque muchas veces, por no sé qué vericuetos que existen en la política, la gente se calla y evita la confrontación. Pero cuando de por medio está el país, de por medio está la patria, es una obligación. Al contrario, el silencio es complicidad. Ahora, hablando específicamente de lo que ha señalado el exministro González, ¿no? Que el Congreso tiene la oportunidad de ponerle fin a esto. ¿Es posible pensar en un mediano plazo? Porque claro, en el corto plazo lo que muchos están esperando es que esto se termine, ¿no? Que el señor Castillo salga de la presidencia, y quien tendría que asumir es la vicepresidenta, la señora Dina Boluarte, pero ella también tiene sus propios cuestionamientos. Acusaciones constitucionales. Exactamente, ¿no? Graves. Y el Congreso tiene sus propios apetitos, sus propios intereses. Entonces, nada garantiza que esto realmente termine aquí. Y eso es lo que hemos visto, ¿no? Si recuerdas bien, este problema no es de ahora. Esto empezó el 2016 y lamentablemente fui testigo de esto porque fuimos elegidos en esa oportunidad para representar, en este caso, a mi región Apurímac. Pero hemos visto justamente, en este caso, el desconocimiento de los resultados electorales que generó todo un problema y terminó defenestrando a PPK, claro, por serias denuncias de corrupción. De la misma manera cayó Vizcarra, cayó Merino. Ahora tuvimos un presidente de transición que mal que bien pudo tratar de ordenar la situación, sobre todo de la pandemia, pero hemos vuelto a caer en la incapacidad y en la incompetencia. Entonces, estamos viviendo un siglo histórico en el Perú donde lamentablemente lo que prima es la incapacidad, la incompetencia, pero lo más triste es la corrupción. Entonces, frente a esta situación, definitivamente no queda otra alternativa que más bien organizarnos como ciudadanos.
Y eso lo legitima la propia Constitución, como te acabo de expresar hace unos minutos, porque tenemos el derecho a la insurgencia cuando vemos una autoridad que está cometiendo actos de corrupción, y ya no es un simple dicho, no es una denuncia periodística, hay un compromiso serio de la gente de su entorno. ¿Quién renovaba a Silva gabinete tras gabinete si Silva después ha estado direccionando obras? Es más que evidente la responsabilidad política. Hay suficientes argumentos para que el Congreso actúe, pero ya el Congreso no lo va a hacer porque está cuidando su quincena o probablemente otro tipo de negociados que existen en el Parlamento, ¿no? Señor Arce, pero a propósito de este llamado que usted hace y que es el mismo que ha hecho también el señor González el día de ayer, ¿no? Que sea la ciudadanía la que finalmente se exprese. Ya hay muchos analistas que han visto que lo que frena a la ciudadanía es la preocupación de lo que vaya a venir después, ¿no? Porque si el señor Castillo ha sido una decepción, habiendo prometido que iba a haber un cambio, y si las reglas del juego son exactamente las mismas, pues hay quienes seguramente pensarán que más vale malo conocido que bueno por conocer. Si finalmente los que se van a presentar a una eventual nueva elección van a ser exactamente los mismos y con las mismas reglas de juego. Pamela, objetivamente lo que estamos viendo justamente es esa desazón de parte de la población, y es ya un cansancio de ver que la clase política, elección tras elección, va de mal en peor. Pero también recuerda bien que hay un problema serio de liderazgo y de representación de esta oposición, porque si tenemos todos estos escándalos de corrupción en la presidencia, en el Ejecutivo, tenemos también en el Congreso, ¿te has dado cuenta quiénes lideran la oposición? Los que están siendo investigados por Odebrecht, los mismos que utilizaban esas mañas de estar en el espacio de poder para beneficiarse. Discúlpame, son políticos que tienen muchos antecedentes, inclusive con requerimientos de la justicia, que el día de hoy aparecen como adalides de la justicia, al extremo que inclusive uno de los cómplices de Pedro Castillo, Samir Villaverde, pretende ahora arrogarse una especie de ser adalid también de la justicia, ¿no? Cuando él es un delincuente un enviado, con antecedentes, ¿no? Que simplemente está acogiéndose a la colaboración eficaz. Entonces también un mea culpa del otro lado. Tenemos que convocar por eso a los políticos, pero evidentemente los que tienen antecedentes tienen que dar un paso al costado, y con eso no estoy diciendo que tenemos que excluirnos, es el momento de la unidad, pero la unidad evidentemente con cierto nivel de coherencia, pues si tienes antecedentes, si tienes un rabo de paja, no vas a poder liderar una movilización, y eso es lo que hemos tenido durante todas estas semanas. Además, con este discurso del supuesto fraude, seamos conscientes, Pedro Castillo ganó las elecciones. No sigamos con esa narrativa, porque al final le lanzan salvavidas. O sea, Pedro Castillo ya está por caer en el gobierno, e inmediatamente el Congreso comete una sinrazón y le lanza un salvavidas, o si no la oposición. Es ahí donde la población siente la indignación y dice, ¿para qué vamos a querer cambiar si van a regresar los de siempre, los que han hecho ya tanto daño al país? Entonces también ahí está el otro problema serio que tenemos como sociedad, pero cuidadito, que estemos normalizando la corrupción. Eso en realidad es lo que genera una profunda preocupación, porque evidentemente parecería que estamos siendo muy condescendientes con cada uno de los actos, porque es semana tras semana que no son acciones de gobierno, son denuncias de corrupción que involucran inclusive a la propia familia del presidente Castillo. Sí, señor Arce, incidir en los votos que serían necesarios para una eventual vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. Usted decía 87 votos para una acusación constitucional que significaría la suspensión de funciones, 67 votos. Vamos a especular un poco. ¿Usted qué bancadas consideran que podrían estar a favor de este tipo de iniciativas? Un detalle fino, Eli, sí, solo para precisarte respecto al tema de la hermenéutica parlamentaria. Sí. Son 67 votos, pero en esa votación del Pleno no votan los miembros de la Comisión Permanente. Importante. Con lo cual se incrementa la valla. Entonces es un poco complicado. Pero sí hay, o sea, yo siento que hay, que dentro de los congresistas que pueden mantener una posición para hacer un proceso de transición. Pero fíjate, si habría un verdadero desprendimiento, lo que más bien haría el Congreso es promover una reforma a la Constitución, una propuesta legislativa para el adelanto de las elecciones, mostrando el desprendimiento. Que el 28 de julio sea la oportunidad para decir que tenemos la posibilidad de presentar un proyecto de ley para adelanto de las elecciones. Nos vamos todos, pues, porque al final no dieron la talla. Yo creo que esa sería la salida más
más responsable, para que no sea traumática, porque se nos viene la crisis alimentaria. Tenemos este serio problema que estamos afrontando en este momento con el tema de los combustibles, la subida de los precios, hay inflación, es mundial, yo sé, o sea, no es responsabilidad de Castillo, es un tema mundial. El tema es que Castillo es el presidente y debió haber diseñado una estrategia de para contención. contener. Exacto. Es como una ola, ¿no? Cuando viene la ola no te vas a quedar parado, tienes que pensar cuál es la estrategia, porque si te quedas parado, la ola te va a revolcar. Entonces ahí está el cuestionamiento. ¿Qué ha hecho el presidente Castillo para poder diseñar estrategias, preocuparse en la situación para confrontar estas variables exógenas que vienen de fuera? Pero no ha hecho nada, pues ese es el principal problema y la principal... Señor Arce, si nos permite, tenemos cuáles son los acuerdos de la Junta de Portavoces. El periodista Martín Hidalgo los ha publicado y yo se los voy a leer. Uno, invitar a la comisión permanente de mañana al ministro de Justicia para informar sobre lo que dijo del cierre del Congreso. Y dos, recomendar a la comisión de fiscalización que invite para mañana al presidente del Consejo de Ministros y al ministro del Interior. Queremos hacer una pausa muy chiquita y por favor le pedimos que se quede con nosotros para poder comentar justamente estos acuerdos a los que ha llegado la Junta de Portavoces. Regresamos. Estamos de regreso, así es. Pamela, la edición del mediodía. Y vamos a hablar entonces de los acuerdos de la Junta de Portavoces. Uno de los que más llama la atención es recomendar a la Comisión de Fiscalización que invite para mañana a PCM al actual ministro del Interior, el señor Willy Huerta. La pregunta del millón, ¿se le consultará si seguirá con este equipo especial para dar con el paradero de los prófugos de la justicia muy cercanos al presidente Castillo? Así es, o si finalmente esto va a quedar en nada, simplemente es seguir dilatando una situación. Estamos con el ex congresista Richard Arce para poder comentar esto que se ha conocido hace solo unos instantes. Cuéntenos, ¿qué le parecen estos acuerdos a los que se ha llegado tras esta reunión de la Junta de Portavoces? Sí, ¿no tenemos el audio del ex congresista? Sí. Le mencionaba sí, que es realmente decepcionante, porque una vez más hay mucha tibieza de parte del Congreso de la República. O sea, el trabajo de la Comisión de Fiscalización está muy bien, que informen, que detallen, pero no veo el tema de fondo, ¿no? Que se pongan a actuar en su responsabilidad de control político y fiscalización. O sea, yo si tuviera la posibilidad de ser presidente del Congreso en este momento, convocaría a una asamblea del Parlamento para que inmediatamente escuchemos a cada uno de los parlamentarios e invitemos para que la población y el país sea testigo. Porque es distinto que te invite la Comisión de Fiscalización a que te invite el Pleno del Congreso, y está en su prerrogativa. Que vaya el Premier, que vaya el ministro de Justicia y que se le confronte para que pueda aclarar la acusación grave que ha hecho el exministro Mariano González, ¿no? Entonces, para mí, en realidad, yo no le tengo mucha expectativa a lo que hace el Congreso de la República. Y lo otro es el despropósito también, ¿no? En momentos críticos, las autoridades del Parlamento están de viaje. Eso deja mucho que desear, porque si asumes la responsabilidad... He sido congresista. Si tú quieres ser presidente del Parlamento, no es para que te tomen la foto, te entrevisten, es para que estés al servicio justamente del país cuando hay momentos críticos. Si te gustan los viajecitos, porque viajan bastante los parlamentarios con dinero del Estado, del erario, no seas pues presidente, vicepresidente, dedícate a otra actividad, tal vez a la Comisión de Relaciones Exteriores, y vas a pasar todo tu periodo parlamentario haciendo viajes de turismo, porque al final habría que ver si realmente tienen sus informes de cada uno de sus viajes y cuánto ha contribuido al desarrollo. Y hay que ser claros, Pamela, Eli, acá el problema también es el Congreso de la República. Por eso es la indignación en las calles de la población. Encima dicen que ganan poco todavía cuando tienen este tipo de acciones, ¿no? Así es. Me gustaría consultarle también, porque ayer, después de que asumiera el nuevo ministro del Interior, el señor Willy Huerta, él indicó que estaría en evaluación, ¿no?, este equipo especial para dar con el paradero de los prófugos de la justicia que decíamos cercanos al presidente Castillo. ¿Cree que es importante que esta comisión de fiscalización le consulte al respecto, si va a continuar con este equipo? ¿Cuáles van a ser las acciones para dar con estos sujetos que realmente necesitan dar la cara ante la justicia? Vamos a pasar al plano estrictamente judicial, Eli, porque lo que ha hecho ayer el ministro Mariano González ha dicho la intromisión del presidente y que está argumentando que su renuncia se debe a haber formado un equipo técnico de especialistas. Y hay que reconocer, hay oficiales de muy buen reconocimiento, como Herbie Colchado, que
justamente fue líder de la DIVIAC y nos permitió todas las investigaciones contra Keiko Fujimori, contra Alan García. Hay que reconocer su trabajo, aparte de ser valiente por haber estado inclusive en el tema de la Embajada de Japón y en la captura de Feliciano. Tiene condecoraciones por el reconocimiento de su trabajo y su solvencia como profesional de la policía. Entonces, fíjate, en el plano legal, y eso que escuche bien Benji Espinosa, yo no soy abogado, pero hay una cuestión objetiva. Si el argumento que ha mencionado el exministro González del retiro que han hecho, se habla de intromisión en un proceso de investigación, entorpecimiento de la actividad de investigación fiscal. Si el día de hoy o mañana o en los días que pasan, el nuevo ministro del Interior remueve ese equipo técnico, se confirmaría lo que ha manifestado el ministro González. Entonces, en este momento, Pedro Castillo está contra la espada y la pared. ¿Por qué? Porque ese equipo va a capturar en muy pocas semanas. Nuestra policía ha sido reconocida, ha capturado a Abimael Guzmán. Inclusive con los militares han hecho un develamiento, en este caso del secuestro que se hizo en la Embajada de Japón, que es reconocido a nivel mundial. Tenemos profesionales capaces en la policía y en las Fuerzas Armadas. Entonces lo van a capturar. Pero si él los remueve, fíjate, ahí viene la sinrazón que cometió el día de ayer, va a ser la muestra de que está cometiendo una infracción constitucional porque está entorpeciendo las investigaciones, pero también va a ser argumento para la Fiscalía, para que pueda accionar los otros mecanismos que te había mencionado. Entonces, la situación de Pedro Castillo se complica seriamente y él solo se ha entregado para evidenciarse de que está obstruyendo la justicia. Pero ¿le importará mucho al presidente Castillo estar en ese dilema entre la espada y la pared? Porque como usted bien ha mencionado, más parece que el Congreso le es favorable, ¿no? Le hace el juego y está permitiendo que esto suceda. Me pongo a pensar, vamos a ser un poco empáticos, a cualquier ciudadano no le gusta que le investigue, más aún en su condición de presidente. Pero él es consciente de que él ha puesto a esa gente. ¿Quién trajo a Bruno Pacheco? ¿Quién refrendaba gabinete tras gabinete a Silva? Según versión de Mirta Vázquez y de Abugataz, que les ofrecieron el premierato, les pusieron la condición que podían poner cualquier ministro, pero no tocaban a Silva. Eso es una prueba contundente ahora que se ha demostrado que ha habido un direccionamiento para una licitación. Ahí está la prueba de Samir Villaverde, Carolín López. ¿Quién trajo a todas esas personas? Pamela Eli. Fue Pedro Castillo, por eso es la responsabilidad política más que evidente. Entonces, en esta circunstancia definitivamente la situación es compleja. No creo que pueda dormir Pedro Castillo con esta situación, pero tampoco le veo la dignidad como para renunciar. Porque si habría algo de dignidad en su posición, viendo todos estos escándalos, lo correcto es justamente ayudar para que se convoque a las elecciones renunciando al cargo. Pero no lo va a hacer porque se va a frustrar más bien, porque sabe que probablemente del Palacio de Gobierno salga de frente a la cárcel. Sí, ahora hablemos de la figura de Dina Boluarte, que eventualmente, en el caso de una vacancia presidencial, podría asumir el cargo como presidenta. Pero ella también tiene una acusación constitucional por conflicto de intereses. Cuando representaba a este club privado y que habría intentado, bueno, beneficiarlo ya estando en su cargo como vicepresidenta de la República. ¿Ella sería la persona idónea para asumir este cargo o se debería llamar a elecciones generales? Si procede la acusación constitucional y se suspende al presidente, hay una sucesión de mando constitucional. Le corresponde asumir a Dina Boluarte. El problema es que ella también tiene otra acusación constitucional, como tú bien lo has descrito, porque a la par era presidenta del Club Apurímac. Yo soy apurimeño, hemos trabajado mucho cuando era congresista, haciendo actividades sociales por nuestra región en Apurímac. El problema es que ella asumió la vicepresidencia, era ministra, ¿y qué hacía en esa función que le correspondía seguramente a su vicepresidente? Hay mucha gente valiosa dentro del Club Apurímac. Y esa sinrazón en realidad es una infracción constitucional porque especifica claramente la Constitución que no puedes estar oficiando de representante de organizaciones privadas, así sean sin fines de lucro. Entonces, en realidad se ha puesto la soga al cuello para hacer gráficos en el caso de Dina Boluarte y parece una banalidad porque es un tema inclusive de servicio, de contribución al Club Apurímac, pero que lamentablemente eso corresponde a una infracción constitucional y los que son autoridades tienen que ser conscientes que asumen la responsabilidad sabiendo cuáles son las implicancias y cuáles son las limitaciones.
como por ejemplo en el caso de este ministro de producción cuando contrata al sobrino, ¿no? Cuando tú sabes bien que no puedes contratar a los familiares hasta 4º grado de consanguinidad, inclusive 5º grado de consanguinidad o 2º grado de afinidad, porque eso es nepotismo y es delito. Pero así es, cuando no hay conocimiento, cuando gente sin información, sin conocimiento asume responsabilidades, ¿no? O lo harán a propósito, ¿no? Ese es el otro tema también. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias por la entrevista, excongresista Arce. Un análisis completo, ¿no? De una situación preocupante, delicada que vive el país. Y bueno, hacemos una pequeña